El tiempo pasa, nos vamos poniendo viejos. Eso es una canción de Pablo Milanés. Pero no tienes que decirlo. ¿Por qué? Es evidente que nos estamos poniendo viejos. Amigos y amigas, qué alegría estar con ustedes. Como cada semana, Monseñor Freddy Bertón y Virgilio Apolinar Ramos, estamos con ustedes. Monseñor. Y creo que solamente hemos envejecido un tiempecito desde que comenzó Comunicación y Vida. Sí. Son 10 años y pico. 10 años y pico. Eso tienes tú en el lomo, encima de lo que tenías. No sume los años que yo tengo en los medios de comunicación, porque le dan 200. No, ya tú naciste con un microfonito en la mano, el único ser humano. Y ahora, perdona sí, que mencione este tema, sí, pero cuando Dios te retire de este mundo, en la caja te van a echar un microfonito y una camarita de televisión para tú ir transmitiendo todo el camino hacia el más allá. Usted me va a escribir un poema. ¿Sabe qué faltó ahí? Yo no sé cómo usted. Un juego de dominó. No, hombre, tú solo. Eso era para desafiar a San Pedro allá. Bien, pues antes que se le olvide al joven sí, Virgilio Apolinar Castillo y demás. Le faltó Nicolás. Virgilio Apolinar, Nicolás Ramos y Arias y todo lo demás. Aprovechamos porque está próximo un día que es muy significativo para una cantidad de amigas de Polo y mías también, religiosas que hicieron su consagración 15 de agosto, la Asunción de la Virgen. Entonces muchas, dime tú, por ejemplo, del Perpetuo Socorro, siempre hay un grupito, incluyendo a Sor Amada y a toda esa gente. El 15 de agosto cumple también años mi hermano Martín Alejo, 15 de agosto. Yo, 15 de octubre, y él, como el más pequeño de casa, quiso imitar al mayor, pero lo cogió en agosto, pero 15 siempre. Sí. Bien, pues saludamos con mucho cariño a todas esas personas y en este caso consagradas, damas consagradas, a las que debemos nosotros mucho agradecimiento. Dígame usted, Carmen Dolores Díaz Sirí, Carmen Dolores, siglos y siglos sirviendo en el seminario, incluso en la administración del seminario, y ya dije, Sor Amada y cantidad de otras buenas amigas que andan caminando por ahí. ¿Sabe quién llega a mi memoria? Sor Teresita, también de la del Perpetuo Socorro. Sí. Y a propósito de eso, permítame, Monseñor, felicitar a las hermanas de la Caridad del Cardenal Sánchez, que hace un tiempecito tuvieron su capítulo general en Jarabacoa. Había delegaciones de los países donde ellas están. Sería en Piedra Blanca de Jarabacoa. Ajá, ahí está esa casa. Ahí está la casa. Bueno, pues ahí se reunieron y qué bueno. Que he pisado una sola vez en esa casa. Un retiro al clero de San Pedro de Macorís, cuando Monseñor Osoria era el obispo. El obispo en San Pedro. De San Pedro. Un retirito, me tocó ahí. No he visitado esa casa, aunque me estaban esperando hace un tiempo para durar unos días, pero todavía no he cumplido esa promesa. Bien, antes de adelantar, debo felicitar también al querido Monseñor Fausto Ramón Mejía Vallejo, que cumplió su 12º aniversario de ordenación episcopal. 12 añitos, Polo. Caramba. Y si los comparo con los 26 míos, yo que soy un poquito más joven que Fausto. Ustedes entraron juntos. Y sin embargo, entramos juntos al seminario menor, pero él era profesor ya. Sí. Entonces ahora cumplió 12 años de vida episcopal.
es decir, como obispo. Pues lo saludamos con mucho cariño. Ahí habría que decir consumatus in brevi explevit tempora multa. Dígame eso. Que Fausto debe acordarse, Sí. aunque no ama tanto el latín como yo, Sí. creo, pero lo de él se consumó rápido, pero maduró para mucho tiempo. Como dice, consumatus in brevi explevit tempora multa. Maduró, como quien dice, una vida en poco tiempo. Eso se dice cuando alguien es como aprovechado y en poco tiempo hace un trabajo bien reconocido, destacado, etcétera. ¿Qué dices tú? Voy a decir algo, pero sin comentarios suyos. Oiga, estuve en la ordenación sacerdotal de Fausto Mejía Vallejo en Bonao y tuve también la oportunidad de estar... Espera, que te voy a poner a prueba. Sí. ¿Se ordenó solo o acompañado? No, con Pedro Enríquez. ¿Con, no era con espérese, no era, ayúdeme, Enrique. Ah, sí, ayúdeme. Pedro Eduardo. Pedro Eduardo, usted creía Pedro. Que luego dejó el ministerio. Exacto. Después... Entonces, pero yo he dicho que yo también estaba ahí. Sí, sí. Lo que pasa es que quién sabe quién era Apolo en ese tiempo. Entonces, yo le decía a Fausto que yo dudaba de que fuera válida su ordenación. ¿Por qué? Decía yo. Sí. Y yo fui testigo, estuve ahí, Sí. in situ, como decía Santana Marcano. Porque Monseñor Flores, que fue el obispo ordenante, eso era un gentío tan grande El espacio era que pequeño. yo inventé que Monseñor Flores tendió las manos y no supo encima de quién cayeron, del rebú de gente que había. Sí. Y es verdad que había muchísima Y el espacio gente. no era para albergar a tantas personas. Y además personas con tanto populismo, como Fausto Mejía y Pedro Eduardo. Sí, sí. Bien, entonces... Pero me faltó lo otro, que fue que en San Francisco de Macorís, en el Estadio Julián Javier, ahí fue su ordenación episcopal. No, dímelo, cuéntamelo a mí. Cuéntamelo a mí. Y Entonces, me recojo ya. Sí, ahí puso ejemplo hasta del béisbol en la homilía. Sí. Y hay una parte que él dijo que no llevaba, que el programa de vida era las bienaventuranzas. Qué memoria la mía, ¿eh? Ah, no, eso sí, no me yo acordaba. recuerdo. Yo solo me acuerdo de los chismecitos más notables. De lo otro no, espérate. Sí. Entonces, tengo una deuda hace tiempo y Wilsenia, voy a comenzar a pagarla, y Elías, Sí. voy a comenzar a pagarla hoy. Y fue el encuentro familiar que yo mencioné una vez, Sí. pero prometí las fotos, pero son tantas que las vamos a distribuir para este programa y Dios mediante para el siguiente programa también, poner en el momento de los saludos, porque es un encuentro muy significativo para mí y si se trata de la familia, debería ser significativo para todo el mundo, porque nadie puede quedar indiferente ante el tema familiar. Bien, eso era Apolo. Ok. Entonces, si quieres, adelantamos. Me recojo porque ahora venimos con la palabra. San Juan. Domingo 19. No. Se te pichó la goma Bueno, hoy. Sí, le faltó aire. Se te pichó la Sí, goma hoy, sí. porque hoy vengo que ni jamás en la vida adivinarías. Domingo 19, 19º domingo del tiempo ordinario de la liturgia. Vamos caminando. Usted sabe lo que es que ya en el próximo programa estaremos en el 20, como quien no quiere. Pero así es. Pues ahora, para confundir un poco a Apolo, Sí. tomé la primera lectura del primer libro de los Reyes, el capítulo 19, que a mí me encanta. Ese capítulo no es entero, sino que en este caso son los versos del 4 al 8, un texto muy breve. Pero el capítulo 19 es aquel que tiene la huida
de Elías huyendo de las dificultades de su ministerio. Y aquella escena tan bonita de que él se mete en una cueva, entonces le dicen que salga, que va a pasar el Señor. Ese es el capítulo 19 del primer libro de los Reyes. Y entonces un ciclón que arrancaba las piedras y ponía a volar los árboles. Y entonces dice que ahí en el ciclón no estaba el Señor. Y vino un terremoto que hendía las rocas. Y en el terremoto tampoco estaba. Todo lo aparatoso a donde se creía que podía estar el Señor. Y sin embargo, vino una brisa muy suave y el de Elías se tiró por tierra y se cubrió el rostro. Bien, esa escena es del mismo capítulo 19, pero hoy es ligeramente diferente. En aquellos días Elías continuó por el desierto una jornada de camino, caminando y caminando. Elías en el desierto, que a veces la vida en el desierto de mi vida, ya va a ver, yo quiero estar. ¿Cuál que canto ese? Mi corazón es para ti, por eso canto. Tú nada más te sabes la cosa más vieja. Y después las otras... Cuidado con el Alzheimer. sí, aplícate. Sí. Entonces, una jornada de camino. Acuérdense que eso era hasta una medida de distancia. ¿Qué iba a saber la gente cuántos kilómetros había? Un día de camino. Así era que se hablaba. Entonces, por eso aquí dice, continuó una jornada de camino por el desierto. ¿Qué distancia es esa? Lo que se puede recorrer en un día. Eso se acostumbraba, como no había todavía desarrollado completamente un método para medir distancias y demás, se usaban aproximaciones. ¿De dónde vienen la medida? Los pies, un pie. Pues exactamente lo que abarca un pie cuando tú caminas, y luego todo lo demás, pero no es el tema ahora, sino que simplemente cuánto caminó, lo que se soporta caminar un día, eso lo caminó. Y al final se sentó bajo una retama. ¿Tú has visto la retama? No, solo sé cuando la gente, más amargo una retama. Nosotros no conocemos, a pesar de que me parece que en el despertar del cristiano, yo mencioné, y se desprendió un hombre de la sierra y me trajo una mata, que creo que ellos la llaman retama. No me acuerdo si era la retama, pero es una hierba que yo dije, una planta en todo caso, que yo no la conocía, y me bajaron una de las sierras, pero no me acuerdo ahora si era la retama. Lo cierto es que de solo oír uno se sentó bajo una retama, lo único que la gente entiende de retama es amargura, amargura. Entonces, aquí se explicita lo que es una simple sospecha. Se sentó bajo una retama, ¡ay! El hombre entonces no está bien, pero lo que sigue a continuación no deja duda. Y se deseó la muerte. ¿Qué sucedía en una casa, Polo, si los viejos oían a alguien deseándose la muerte? Cállate, no jamás, Dios te libre. Se atrevían a darle hasta su pelita. En alguna casa tradicional de antes, no volví a mentarlo jamás. Había cosas con las que no se podía... No se jugaba. No se jugaba con eso. Entonces,
se supone que una persona de fe nunca se desea la muerte, porque su vida está en las manos de Dios. Y si Dios permite que le pase algo, como lo decía Santa Bernardita, a la que se le apareció tantas veces la Virgen de Lourdes, y entonces decía, ella se tranquilizaba diciendo que si Dios lo permitía, sería por algo. Y con eso se tranquilizaba cuando le sucedían tantas cosas al revés, porque esa muchachita pasó trabajo. Es una vida admirable, las cosas de Dios son tremendas. Entonces, a propósito de esto, que a nosotros nos criaron que ni remotamente alguien desearse la muerte, porque la vida es solo de Dios. Esa es quizá la enseñanza más fuerte y que caló más profundamente en las personas de antes, como Polo. Sí, está bien. Está bien. Entonces, como nosotros, de las cosas que más hondo calaron en nosotros era que la vida es de Dios. Entonces nadie puede disponer de la vida. Que de ahí es que arranca para nosotros, por ejemplo, la defensa de la vida en el vientre materno. ¿De dónde viene? La vida es de Dios. Y eso lo sabemos a propósito de esto, sin estudiar teología ni nada. La vida es de Dios, Él dispone. Ay, cuando uno ve esos magnates, que tan inteligentes y todas esas cosas, mandando a matar muchachos como si nada. Entonces, en la educación que recibimos, elemental, antes de alfabetizarnos, ya nosotros estábamos alfabetizados en los valores. Antes de ir a la escuela, ya sabíamos que las cosas de Dios se respetan. Y una cosa de Dios es la vida, que nadie puede disponer de ella. Deberíamos, Polo, volver a lo fundamental. Cuando uno ve ahora que para ser de avanzada, tú tienes que apoyar todas las cosas que un grupo de gente promueve como, ¿cómo se llama la gente? Hay de derecha, de izquierda, del progresista, centro, pero diríamos conservadores. Conservador. Por ejemplo, yo defendiendo la vida en el vientre de una mujer, eso es un conservador, un católico, obispo conservador. Ahora, ¿cómo sería un hombre de avanzada totalmente, adelantado a su tiempo? Maten a todos los muchachos. Y si los muchachos hablaran, y los que dicen, la mujer es la que manda. Su cuerpo. Sí, la mujer es la que manda para mandar a matar en aborto. Pues vamos a disponer que mande también sobre los maridos y que decida si el marido vive o muere, tanto poder que tiene la mujer. No somos lógicos, porque si aplicamos una cosa, siga usted aplicando la lógica. La mujer tiene derecho a despachar a una criatura, pues que despache al marido al otro mundo también. Pero bien, no te inspires, Polo. Es algo muy bonito que usted lo ha dicho aquí. Pero tuve un alumno en la universidad que nació sin los dos brazos y entonces se graduó en la madre maestra. Él todo con los dedos de los pies, incluso un canal internacional. La semana pasada le hizo un reportaje y yo pensé lo que usted dijo una vez. Como nació sin brazos, se fue. Oh, la mujer que manda, porque lo llevaba en su vientre, sí, es de ella, es para afuera que va, es para afuera que va. Y sin embargo, ¿con quién nos va Dios a dar la gran lección? ¿Con quién nos va a dar la gran lección? Entonces, bien a propósito, Polo,
de estos se deseó la muerte. Basta, Señor, quítame la vida, que yo no valgo más que mis padres. Un tema hasta de humildad. Si ellos fallaron, pues yo también no merezco ni la vida. Y se echó bajo la retama y se durmió. Si se durmió, no estaba tan mal, porque el que está muy mal no duerme. Pierde el sueño. ¿Qué nos queda, joven? Pues entonces ahí tienen. Se echó bajo la retama y se durmió. Bien. Un alivio, porque el que está medio tenso, medio mal, no sé qué, y se duerme, recupera un poco las fuerzas, se renueva. Bien. Pero aquí sucedió. De pronto, un ángel lo tocó y le dijo: levántate, come. Pero en el desierto, ¿qué va a comer? Miró Elías y vio a su cabecera un pan cocido sobre piedras y un jarro de agua. No era un banquete, pero tremendo pan y agua sostienen a una gente. Y más cuando no hay nada. Y no, como quiera. Entonces, las cosas de Dios, lo que hemos hablado aquí de tantas maneras, la divina providencia. Aquí tenemos un caso, pero ¿quién no tiene un caso en que la mano de Dios ha actuado en su vida? Como hemos dicho tan a menudo, cuando debía haber un fracaso notable y no ha sucedido, y Dios haya sacado a uno realizando hasta lo imposible. Hasta lo imposible. Es imposible que en el desierto aparezca un pan, pues en la cabecera de Elías había un pan. O sea, si es Dios, te saca camino del modo que Él crea conveniente. Levántate y come. Bien, pues Elías miró el pan y el jarro de agua, comió, bebió y se volvió a recostar. Ahí fue que lo dañó el pobre Elías. Porque el que se alimenta no es para dormir, salvo que toque la siesta. Pero no era el caso de Elías. El que se alimenta es para caminar, y Elías volvió a acostarse. Pero el ángel del Señor lo volvió a tocar y le dijo: levántate, come, que el camino es superior a tus fuerzas. Entonces, dos cosas están involucradas ahí. Dios nos favorece proporcionándonos los alimentos o el modo de que nosotros consigamos los alimentos. Pero hay una contrapartida, porque el papá come en su casa y la mamá, pero luego tienen que sostener a la familia. Entonces se alimentan para tener fuerza y cumplir la misión que tienen que cumplir. Bien. Lo dejamos ahí porque nos vamos a la pausa. Cuando regresemos, continuamos con la palabra Primera de Reyes en el día de hoy. Siga con nosotros. Hay momentos en los que estás abrumado, sin fe, sin esperanzas, y de repente un suceso te marca y cambia tu vida. Esto es lo que ha cambiado la mía. Ahora
me siento más cerca de Dios, más cerca de mi familia, de mi iglesia y de mi comunidad. Ahora soy un joven más comprometido y más responsable con la verdad y el camino. Periódico Camino, al servicio de la verdad y la vida. Continuamos con la palabra. Bien, ya habíamos dicho al final del segmento anterior, Elías obedeció al ángel. ¿Y quién no? Comió un pan sabroso, bebió su agua y se recostó otra vez a seguir disfrutando de su amargura. El ángel lo tocó y de nuevo, levántate, come otra vez, que el camino es superior a tus fuerzas. El camino es superior a tus fuerzas. Entonces, esta partecita conviene destacarla. Es una simple frase, pero conlleva todo. ¿Por qué? La existencia en sí sobrepasa la capacidad de un hombre, la voluntad de un hombre. Uno se ve a menudo sobrepasado por los eventos, por las circunstancias. Claro, el hombre da para mucho, el ser humano da para mucho. Y lo sabrá cuando venga la dificultad, no antes. Porque ahí es donde tiene que curtirse en las dificultades y entonces hasta dirá uno, y yo daba para tanto. Hasta uno se asombra. A todo el mundo le ha pasado eso. Pero hay que contar con que el camino es superior a nuestras fuerzas. Sobre todo a lo que aparenta, a lo normal. Porque un ser humano viviendo normalmente puede hacer las cosas y entonces será un mediocre toda la vida. Pero el que empuja su propia naturaleza a dar mucho más de lo que da, puede lograr lo que no creía. Como sucede con frecuencia, que personas que creen que no dan para nada y luego se ven en situaciones que, como dice la gente, tienen que sacar de abajo y después se asombran de lo que pudieron realizar, creyendo que no podían. Entonces, bien, ahora, cuando se trata de las cosas de Dios, con muchísima más razón, el camino es superior a tus fuerzas. Dígame usted, creer la fe que tanto hemos mencionado aquí, que yo mismo, de manera un poco burlona, dije, imitando a alguien, dice, no, yo creo porque mi coeficiente intelectual es extraordinario. Pues vaya y busque los inteligentes de este mundo hablando disparates. Genios, hablando disparates. Porque genios, pero ¿genios de qué? De aquí, de carne que se pudre. El camino es siempre superior a lo humano. Entonces, tanta gente que ha trabajado para quitarle a la humanidad la trascendencia, le está haciendo un daño enorme. Está haciendo un daño enorme. Como los agnósticos, los ateos y la gente que ha trabajado para endiosar la razón solamente. Y lo que no cabe ahí no existe.
pues no cabe Dios, porque Dios no va a caber en un razonamiento suyo. El camino es superior a tus fuerzas. El que camina en la presencia de Dios va en el misterio, en una realidad supremamente mayor que lo que él puede por sí mismo. Solo Dios, como tantas veces hemos repetido, solo Dios nos puede llevar para donde Él le parezca. Y por eso es que decimos siempre, hemos llegado a donde nunca soñamos. ¿Cómo lo realizó el Señor? Él sabrá. Ni había medios económicos, ni posibilidades de ninguna clase. Y sin embargo, si está en el plan de Dios, que por eso es aquel consejo que yo lo daba, pero yo lo aprendí no sé de quién. Algún seminarista atormentado porque no aparecía para pagar la pensión. Eso era frecuente. Entonces, a uno, especialmente, que no olvido ese caso, y lo referí brevísimamente y cortado una vez en un programa, pero que a ese le dije yo, tú lo que tienes que averiguar es si Dios te llama por este camino. Porque si no te llama por este camino, no tiene obligación contigo. Pero si te llama, te eleva por encima del fuego y de lo que sea. Y al que se lo dije, es un gran sacerdote actualmente, por coincidencia, porque tenía muchos problemas para conseguir, para que le dieran en su casa los chelitos de la pensión. El camino es superior a tus fuerzas. ¿Qué se desprende, Polo? ¿Qué cualidad quizás salta a la vista? Si el camino es superior a nuestras fuerzas, ¿cuál será una virtud que no puede faltar en nosotros? Yo pensaría en dos. Ajá. Persistencia. Tú eres generoso porque te piden una y dos. Perseverancia es fundamental y disciplina, o sea, tener la actitud de que sabiendo esa realidad puedo seguir hacia adelante. Y luego un gran ego. Humildad hace falta. ¿Qué? Humildad hace falta. Humildad porque no solo tienes que pensarlo. El camino es superior a tus fuerzas y tú lo recorriste. ¿Alguien te ayudó entonces? Porque si era superior a ti, ¿cómo es que tú lo has recorrido? Con la ayuda de Dios. Entonces, humildad. Nadie puede arrogarse este triunfo porque es de Dios, actuando con nosotros. Claro, a nosotros nos toca, como suelo decir, una contrapartida. Pero sin la ayuda de Dios, nadie rebasa el camino de este mundo. El camino es superior a tus fuerzas. Termina así. Elías se levantó, comió y bebió otra vez, y con la fuerza de aquel alimento caminó 40 días y 40 noches hasta el Horeb, el monte de Dios. El camino es superior a tus fuerzas, pero hay un alimento. Ese es el gran sentido eucarístico. El alimento que Dios te da para impulsarte en lo que falta. No solo la Eucaristía, porque la oración alimenta, la oración fortalece, y los demás sacramentos, en su momento que han de recibir, el creyente ha de recibir, pues también es fuerza de Dios para un camino que sobrepasa nuestra condición humana. Elías, con la fuerza del alimento que Dios le proporcionó, cumplió su cometido y llegó al monte Horeb. Y nosotros podremos cumplir nuestro cometido y llegar hasta donde Dios diga con el alimento de Dios, es decir, contando con la asistencia del Señor y los medios que Él nos proporciona. Todo esto es en el ámbito eucarístico, porque los evangelios de estos días son
del capítulo 6 de San Juan todavía, Ujú. al que hicimos referencia en el programa anterior. Un alimento que Dios da. Multiplicación de los panes, como vimos ya. Entonces ahora, desde el Antiguo Testamento, el alimento de Dios. Pues que no nos falte. Ahora, también tiene una aplicacioncita práctica para concluir, Polo. Ujú. ¿Tú te has sentado alguna vez debajo de la retama? No. No, tú no. Porque hay gente que se ha visto apurada, con las que uno ha tenido que bregar porque han pensado hasta en quitarse la vida, Polo. Ujú. Ahora tú puedes imaginarte que nosotros, como sacerdotes, hemos tenido que bregar con esos casos de personas que están al borde de una desgracia. Y sobre todo ahora, en este tiempo, donde ha Se aumentado el dice número que de ha aumentado los suicidios. suicidios en Sí, el país. a todos los niveles. Eso estuve leyendo. Sí, sí, sí. Pero es también quizás que se ha perdido un poco lo anterior, la corrección. ¿A quién se le ocurría, como dijimos al principio, hablar así, como Elías? Señor, quítame la vida, no merezco. ¿A qué muchacho que no le partieran la boca? Sí, sí. Antes no se jugaba. Bien que no se parta la boca a nadie ahora. Pero si falta esa corrección y esa valoración de la vida, fácilmente Se cae. echa usted un sueño debajo de la matica de retama. Y lo demás. Y lo demás. Quiere decir que me parece una aplicación muy útil esta. Si Dios está conmigo, ¿quién contra mí? Lo de San Pablo. Y tantos santos, tantos testigos de la fe, que nos han enseñado que sí, que es verdad que Dios no abandona a ninguno de sus hijos o hijas. Entonces, ¿es superior el camino? Sí, pero Dios no se quita de su lugar. ¿Qué hace falta? Busque de Dios. Busque de Dios. Porque yo mismo he dicho, hay gente que quizá en un momento de aprieto acude a Dios y Dios tiene que brincar y caer a auxiliar, pero no se había ocupado de Dios nunca. Nunca. Son muchos casos. Y en el momento que lo necesitó, cree que Dios solo existe para él, porque así es el ser humano de inconsciente. Busquen al Señor mientras pueden encontrarlo. Yo digo que hay gente que no ahorra y después quiere tener dinero para resolver, pero no ha previsto. Yo conozco gente que podía tener dinero, pero no lo ha previsto, porque o se lo ha bebido de ron o de no sé qué. Hasta pariente tengo yo así. ¿Y quién no? Ajá, entonces quiere que Dios le responda, pero usted no ha ahorrado para que Dios diga, ay sí, lo merece, tendré misericordia. Ahí tenemos el caso de tantos famosos, sobre todo aquí en el país, peloteros que ganaron millones y millones de dólares y andan sin nada. O sea que no ha habido una previsión en eso. Y dos cositas, monseñor. No podemos caminar con hambre bajo el sol, pensaba mientras la reflexión suya. Y como se mencionó tantas veces, el ángel, esa oración que uno aprendió desde niño, ángel de mi guarda, dulce compañía, no me desampare, ni de noche ni de día. No me dejes solo ni que me perdería. Bueno. Pregúntamelo a mí. No, ya yo vi. No hay día del mundo que yo no rece esa oración varias veces. Yo tengo un grupito que eso sale así ya. Concluimos. Lo menos que uno puede hacer. La palabra. Concluimos con la palabra y ahora entramos a la palabrita. Polo, locuaz. Ah, sí. ¿Tú eres locuaz? Pues, Senia, ¿qué le parece? Yo no hablo tanto. Ahora, ¿en sentido castellano o en sentido mexicano? Castellano yo hablé. En cuanto a... Porque si es mexicano,
no te conviene. No, vamos a ver. En México, Sí. locuaz, loco, Ay. que ha perdido la razón. Los mexicanos inventan, ya lo dijimos el otro día fuera de cámara, son muy creativos los mexicanos, porque precisamente a mí me encantaba esa expresión y la oía desde antiguo y yo no sabía que era creatividad mexicana. Dice, ni tan cerca que queme el santo, Ni tampoco ni tan lejos que no lo alumbre. Yo lo uso mucho. Ajá, pues mexicano, yo no lo sabía. Sí. Ni tan cerca que queme el santo, la vela, Sí. ni tan lejos que no lo alumbre. Es decir, el equilibrio, la virtud, in medio virtus, como se decía antes. Pues entonces, locuaz, que habla mucho o demasiado, dice el diccionario de la Academia. Y en México es eso, pero es por no decir claro loco, porque suena medio feo, pero dicen locuaz. Eso es más bonito. Ahí adentro está el loco medio envueltico. Sí. Entonces, creatividad mexicana. A mí me llamó la atención fue porque encontré en las redes una publicación española, Sí. nada menos. Entonces, es de un señor que están por beatificarlo, Pedro González, sacerdote, entonces palentino, es decir, de Palencia, España, la misma tierra del padre Mateo Andrés, de los dominicos, orden de predicadores. Entonces, mira lo que dice el texto de eso. Ingresó en la orden de los predicadores como fraile y se distinguió por su locuaz retórica. ¿Cómo te cae eso? ¿Eh? Ahí está en el uso correcto. No. Pero yo me fui por No, porque no, a mí no me sonó bien desde el principio. Su locuaz, eso no es manera de elogiar la retórica. Lo que querían era elogiar la retórica de él. Sí. La locuacidad es uno que habla sin sentido, hasta dormir a la gente de Pero tanto. yo me fui por el primer término. No, pero locuaz significa que habla mucho o demasiado. Puede ser que hable mal, Exacto. pero mucho. Entonces no esté elogiando su retórica porque sea locuaz, porque un disparatoso es muy locuaz. Sí. Entonces, y es hecho en España, es decir, que también en España se equivocan. Sí. De hecho, que no lo oigan los españoles, Polo, Sí. que quizás la carta con más falta de ortografía que yo he recibido en mi vida Es un español. fue de una persona española. Hay de todo en la viña del Señor, pero uno cree que no. Aquí todavía somos indios todavía. Porque uno cree que en esos países ni calor hace. No hay pobreza. Eso es una maravilla, no hay pobreza, no hay un limonero en la calle. Cuando uno ve, por ejemplo, en Roma, durmiendo la gente en las calles, tapado con un cartón, en la Roma imperial y demás. Pero bien, Sí. eso a propósito de la palabrita de hoy, locuaz. Que quedamos que entonces no es un sentido muy positivo el que tiene, porque locuaz es el que habla o mucho o demasiado, es decir, excesivamente, y no ninguna de las dos cosas conviene. Ahora, aquí, Polo, ¿quién en este país te llamaría a ti locuaz? ¿Qué? Casi nadie. Bueno, un grupo de personas cultivadas. ¿El pueblo qué diría? Hablador. Se pasa. Sí. Y no distingue, porque hablador para nosotros es equivalente a embustero. Un hablador con J. Sí. Es un embustero.
Pero un hablador también es una persona que habla mucho, es decir, que es locuaz. Pero entre el pueblo nuestro nadie diría locuaz, diría que habla mucho, ¿verdad? Sí, pero la economía lingüística no se da porque habla mucho, son dos palabras, y locuaz es una sola. Bien, Polo, pues. concluimos con la palabrita. Nos vamos ahora. Ay, pero el tiempo se fue. Nos vamos ahora con la cápsula. Sí, vamos, que da Vamos tiempo. por aquí, que la tengo aquí. Y estoy en el día de hoy con la 238. Dice, la tarea educativa. Con la obra educativa, la familia forma al hombre en la plenitud de su dignidad, según todas las dimensiones, comprendida la social. La familia constituye una comunidad de amor y de solidaridad insustituible para la enseñanza y la transmisión de los valores. Con la educación se comunican algunos valores fundamentales que deben ser asimilados por cada persona para ser ciudadanos libres, honestos y responsables. Y combine, Monseñor, la parte de la familia y la parte educativa. Si no van de la mano, hay problemas. Y pensé también en un lema de los salesianos, educando jóvenes honestos, solidarios y todo eso que usted y yo hemos visto en esta comunidad religiosa. Bien, bien. Educación. Sí, desde la familia. Lo que estábamos diciendo, ¿qué era? Por ejemplo, la sacralidad de la vida. ¿Dónde la aprendimos nosotros? ¿En la escuela? No, en la familia. Cuando llegamos a la escuela, ya dije yo, estábamos alfabetizados en valores. ¿Ya? Porque ¿a quién se le ocurría irrespetar la vida? Es verdad que un muchachito enojado en un momento puede ser que le dé su pecosoncito a otro. Polo, ¿cuántas veces peleaste tú? Muy pocas. Yo no le preguntaba eso a Polo. No, yo las veces que yo he peleado, eso está escrito. Una sola vez en forma. Quiere decir con unos pecosones aplomados. Ay, señor, hay que tener algo de qué reírse. Sí. Y esos pleitecitos que uno echó, dan por lo menos para reírse. Tin, tom, tan, 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 ciego, cieguecito. Uno, la ira ciega, Sí. la ira ciega. Y lo dice quien lo sabe, pero no mucho. Lo primero que sufría eran los botones de la camisa. Sí, Sí. tan, 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 tan. Eso se desprendía volando. Y a veces hasta algún diente o una cosa. Pero las más profundas. Entonces, educación. Ahora en la familia, yo lo que estaba pensando, que a veces lamentablemente más vale que la familia no eduque. Hay familias Sí. ¿cómo se llama? Disfuncionales, Disfuncionales. familias incompletas, hay muchísimos nombres. Y también familias que son una calamidad, que más vale que el niño aprenda otra cosita en el vecindario o en la escuela. Tristemente, hay casos en que en la familia no hay para dónde mirar, pero eso no significa que se quite de su lugar a la familia. No hay que juzgar por la disfunción, sino por aquellas que efectivamente, como decíamos nosotros, que estamos marcados por nuestra educación familiar, porque así nos educaron, aprendiendo a respetar al prójimo, a ayudar en todo lo que se pueda, esos valores tan fundamentales, y luego el agradecimiento a Dios, hasta antes del alimento, como decíamos, hasta antes de recibir el alimento, dar las gracias a Dios. Quiere decir que es muy útil. Otro día, Polo, Ampliaremos. tendríamos que ampliar, aunque también hemos hablado de ello, pero así sea. Esto es comunicación y vida.
Nos vamos a la pausa y venimos con nuestra oración final. Hay momentos en los que estás abrumado, sin fe, sin esperanzas, y de repente un suceso te marca y cambia tu vida. Esto es lo que ha cambiado la mía. Ahora me siento más cerca de Dios, más cerca de mi familia, de mi iglesia y de mi comunidad. Ahora soy un joven más comprometido y más responsable con la verdad y el camino. Periódico Camino, al servicio de la verdad y la vida. Ponemos en tus manos, Padre, la vida de los que atraviesan por situaciones difíciles, como presenta la vida de vez en cuando, los que se deprimen, los que han perdido el rumbo, que no encuentran sentido a su existencia. Te damos gracias porque a nosotros nos has ayudado siempre a salir adelante y te pedimos que asistas con tu gracia a esas personas, en especial las que más lo necesitan. A ti te lo pedimos, que eres Dios y vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Gracias por haber estado con nosotros. La invitación para que la próxima semana de nuevo estén en Comunicación y Vida.